Muy bien, entonces vamos a empezar la clase, ¿ya? En primer lugar, darles la bienvenida a esta rotación de semiología, capítulo neurología. La finalidad es de que ustedes aprendan a hacer una buena historia clínica, como ya considero que lo hacen, ¿no? Porque ya han rotado por diferentes capítulos. Entonces, lo que vamos a plasmar acá es simplemente cómo se confecciona una historia clínica un poco dirigida a la neurología. Probablemente ya ustedes han revisado esto y conocen y saben que la historia clínica es un documento médico legal. ¿Por qué es un documento médico legal? Porque en ella nosotros vamos a plasmar el día a día con el paciente. ¿Qué cosa le sucede al paciente? ¿Qué signos estamos encontrando? ¿Cuál va a ser nuestro planteamiento diagnóstico? Nuestro plan de trabajo para llegar a un diagnóstico eficaz, cuál es el tratamiento que le estamos dando al paciente. Muchas veces las evoluciones de los pacientes no son lo que uno espera e indudablemente que esto trae como consecuencia que a veces hay familiares que no están de acuerdo a la evolución y hay desenlaces fatales y nos vemos llamados a la parte legal. Entonces, en medicina y cuando se evalúa este hecho, el único documento médico que existe para saber si lo que nosotros estamos haciendo o hacíamos era correcto o no, es la historia clínica. Por eso es la recomendación de que tienen que escribir de forma detallada, ordenada, todo lo que encuentran en el paciente y todo lo que van a realizar. ¿Ya? Eso es importantísimo. Historias clínicas van a encontrar de diferentes tipos. La más completa es la que se hace en el paciente hospitalario, en el que está hospitalizado, y la que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer, en donde se recaba una serie de información, desde la afiliación, la anamnesis, los antecedentes, el examen físico, ¿no? Hasta el final. Sin embargo, se han adaptado historias clínicas de acuerdo al lugar donde trabaja el médico. Y, por ejemplo, vamos a tener historias clínicas más sucintas, dirigidas hacia el problema del paciente, como lo son, por ejemplo, las historias clínicas de emergencia, o aquellas en las cuales el paciente, pues, rota más rápidamente, como en consultorio externo, y entonces las historias también están dirigidas al motivo de consulta. Y otras, como por ejemplo los prehospitalarios, aquellos que trabajan en ambulancias saben que también tienen una hoja sucinta, ¿no? Referida al requerimiento del paciente. Una vez confeccionada la historia clínica, por normas legales, la Ley General de Salud permite tanto a los pacientes y familiares poder obtener la historia clínica completa. Hace un trámite regular por mesa de partes y puede acceder a una copia total tanto de la historia clínica como de sus exámenes. Es su derecho, no se le puede negar eso al paciente. Y por transparencia para nosotros de que lo que estamos haciendo es en beneficio del enfermo. Esto es para recordarles nada más lo que ustedes ya conocen, ¿no? Nosotros siempre empezamos por la filiación en una historia clínica y en primer lugar consignamos el nombre. Debemos cerciorarnos de que el paciente que estamos atendiendo es aquel que se identifica con su DNI o con su ficha, ¿no? El nombre es importantísimo. La edad del paciente. ¿Por qué? En todas las
enfermedades que ustedes vayan a abordar en los pacientes y sobre todo ahora en neurología, se van a dar cuenta que las edades tienen una preponderancia para sufrir algún tipo de patología. Por ejemplo, las convulsiones, ¿no? Las convulsiones se presentan en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, hay algunas patologías que son predominantes de los grupos etarios. En los neonatos, por ejemplo, las convulsiones pueden ser producidas por un trastorno metabólico, una hiperbilirubinemia, un kernicterus, una subida, una bajada del calcio o una hipoglicemia, ¿no? Cuando el niño nace, por ejemplo, también puede presentar convulsiones, pero esta puede ser secundaria a un problema de oxigenación. La hipoxia neonatal conlleva convulsiones. Las infecciones perinatales en los recién nacidos también puede presentar o llevar a que el niño convulsione. Ya cuando el paciente es adulto, los problemas difieren y se tornan de otras etiologías, como por ejemplo en nuestro medio la neurotuberculosis o la infestación por algún tipo de parásitos. En nuestro medio, el cisticerco, ¿no? La neurocisticercosis. Conforme avanza la edad y se llega a la tercera edad o cuarta edad en los ancianos, las causas que originan convulsiones también difieren. Y acá nosotros tenemos que pensar en procesos expansivos, neoplasias o problemas de un desorden cerebrovascular, ¿no? Un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Entonces, como se darán cuenta, las convulsiones, como ejemplo, van a provocar o van a ser producidas por diferentes etiologías de acuerdo al grupo etario en el que se encuentra nuestro paciente. ¿Será importante averiguar el lugar de nacimiento del paciente? También, dónde nació, porque hay ciertas predisposiciones para enfermedades, como por ejemplo en las regiones frías del hemisferio norte, lo que se presenta en los pacientes con mucha frecuencia es la esclerosis múltiple. Será también importante el lugar de procedencia si estamos hablando, por ejemplo, de convulsiones y sabemos que es un paciente de edad madura. Nosotros podríamos sospechar que podría tratarse de una neurocisticercosis, más aún si proviene de ciertas regiones de nuestro país, sobre todo aquellas regiones ganaderas, como por ejemplo Ancash y Cajamarca, ¿no? Otro dato importante que tenemos en la afiliación es la ocupación. Hay situaciones en las cuales las enfermedades son provocadas por la ocupación del paciente. Si vemos que un paciente viene por debilidad muscular de forma progresiva y nos cuenta que es un trabajador de grifo, de una fábrica de pinturas o que tiene algo relacionado a la confección de pilas, entonces indudablemente que podríamos tratar de que suponer que se trata de una intoxicación por metales pesados, una polineuropatía secundaria a este problema. En otros casos vamos a encontrarnos con pacientitos que vienen refiriendo dolor lumbar, muchas veces incapacitante, ¿no? Y cuando nosotros les preguntamos en qué trabajan, observen ustedes la posición de este agricultor, ¿no? Para cosechar o para cuidar sus plantaciones, tiene que adoptar este tipo de posición y se predispone a sufrir hernias discales, ¿no? Que son la explicación de su lumbalgia. O recordarán
aquellos que han visitado los muelles o los mercados, que existen pues personas que trabajan llevando bultos muy pesados y en estos casos sufren de compresiones radiculares, ¿no? Se juntan un poco las vértebras y originan compresiones radiculares, ¿no? Compresiones radiculares y eso origina el dolor que presenta el paciente. Será importante también preguntar o saber o relacionar el sexo con algunas enfermedades. Sí, porque hay algunas enfermedades que son preferentemente del sexo masculino y otras que son preferentemente o se presentan con mayor incidencia en las mujeres. En los varones, por ejemplo, es más frecuente ver Parkinson, desórdenes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica. Y en las mujeres, la migraña, la esclerosis múltiple y el Alzheimer. También van a tener ustedes la oportunidad de tener pacientes en los cuales pues la raza y el origen, su ascendencia es importante saber. Por ejemplo, en la raza negra o en la raza oriental es muy frecuente observar enfermedades cerebrovasculares como complicación, sobre todo la hipertensión. Y en los pacientes que tienen ascendencia española o italiana, es más frecuente ver enfermedades de Parkinson. Será importante conocer los antecedentes de los pacientes. Hay que indagar sobre sus antecedentes fisiológicos para ver si conoce cómo fue la evolución del embarazo cuando estuvo él en la parte intrauterina, ¿no? Si de repente la mamá sufrió o no hipertensión, preeclampsia, eclampsia, si el parto que tuvo al nacer fue eutóxico o distóxico. Muchas veces, antiguamente, se utilizaba unas herramientas que se conocen con el nombre de forceps y que cuando el niño tenía dificultad para poder salir de la cavidad intrauterina, el ginecobstetra cogía estas pinzas y lo cogía de la cabecita para poder tirar de ella y ayudarle a salir. Ahora está proscrito. Sin embargo, era necesario conocer cómo había sido el parto eutóxico o distóxico, cómo fue el desarrollo motor durante la evolución de su niñez y preguntar a qué edad sostuvo la cabeza, cuándo se sentó, si se puso, a qué edad se puso de pie, a qué edad caminó, a qué edad inició el lenguaje oral, cómo fue su rendimiento escolar y si hubieron o no trastornos de aprendizaje tanto en la lectura como en la escritura. Esto nos va a poder determinar qué tipo de desarrollo tuvo el paciente o si hubo alguna deficiencia que nos permita vislumbrar que si hay o no algún tipo de alteración a nivel del desarrollo mental. Es importante también en los antecedentes ver pues los patológicos. Habíamos mencionado si hubo o no sufrimiento fetal, cuánto de Apgar tuvo al nacer, si el paciente na nació con hipoxia o no cerebral, si durante su desarrollo presentó convulsiones febriles, sobre todo antes de los 5 años, porque hay una relación estrecha entre convulsiones febriles y aquellos pacientes que con la edad van a desarrollar epilepsia, ¿no? Es más frecuente que estos que tuvieron convulsiones febriles desarrollen epilepsia. Si hubo o no antecedentes de traumatismo encefalocraniano,
si hubieron o no problemas de inflamaciones meningias o infecciones, como por ejemplo meningitis, encefalitis, fiebre reumática. Y cuando están en edades más adultas, preguntar, ¿no? Si el paciente es portador de alguna enfermedad crónica, tipo diabetes mellitus, hipertensión, observar si el paciente es obeso o no, si sufre problemas de dislipidemia, si es consumidor de tabaco, si es fumador pesado, porque todas estas enfermedades que hemos mencionado van a predisponer a enfermedades cerebrovasculares. Si sufre o no de algún tipo de arritmia cardíaca, como por ejemplo la fibrilación auricular o el flúter, que lo que hacen es predisponer a los eventos isquémicos cerebrales. Si el paciente se anticoagula por alguna razón, esto incrementa su posibilidad de sufrir un ACV hemorrágico hasta en 8 veces más comparado con un paciente normal. Si tiene o no hábitos nocivos, como por ejemplo consumo de alcohol, o si es diabético de larga data. Estos dos antecedentes predisponen al paciente a las neuropatías. Si sufre o no de trastornos paratiroideos, que puedan explicarnos tetania, calcificaciones cerebrales o alteraciones psiquiátricas. Si es portador o no de VIH, porque hay algunas infecciones que se encuentran asociadas a inmunodepresión, o si consume o no algún tipo de antirretroviral. En los pacientes adultos también es importante averiguar si de forma habitual consume o no algún determinado fármaco, como por ejemplo haloperidol, clorpromacina o levopromacina. Fármacos que van a provocar como efecto adverso sintomatología parkinsoniana en los pacientes. O si de repente por alguna razón toma nitrofurantoína, isoniazida o antirretrovirales, los cuales como efecto adverso también van a presentar síntomas nerviosos periféricos. O si de repente es portador de algún problema respiratorio crónico y usa, por ejemplo, salbutamol o fenoterol, o alguna arritmia cardíaca por el cual está consumiendo amiodarona. Estos medicamentos lo que van a hacer es producir temblor en los pacientes. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen al internado que cuando indican, por ejemplo, broncodilatadores y los nebulizan a los pacientes, el paciente posterior a la nebulización se va a quejar de que presenta temblores y ustedes van a tener la capacidad de explicar de que son efectos secundarios de las inhalaciones, tanto del salbutamol como del fenoterol. En otros pacientes que utilizan también fármacos, hay una relación estrecha, por ejemplo, entre el uso crónico de estatinas y miopatías, de fenitoína y ataxia. Probablemente van a tener pacientes que tienen hilios adinámicos y en los cuales ustedes van a querer utilizar un procinético, como por ejemplo la metoclopramida. Y deben recordar que la metoclopramida, cuando se administra en algunos pacientes, va a provocar movimientos involuntarios, acaticia, ¿no? Gesticulaciones. Y muchas veces, si ustedes no conocen ese efecto adverso, van a sentirse preocupados, ¿no? E indudablemente que si ya lo conocen, la metoclopramida tiene un antídoto, el aquinetón. Entonces, sin duda, le van a colocar de forma endovenosa y se solucionó el problema. O el uso de escopolamina o atropina. En algunos pacientes, esto les va a provocar
Un trastorno tipo delirio los va a confundir, sobre todo en aquellos pacientes ancianos, en los que se utiliza para atenuar alguna sintomatología abdominal, dolor o un cólico. Entonces los puede confundir. Si ustedes no lo asocian, van a pensar que podría tratarse de un evento orgánico cerebral. Pero tienen que recordar los efectos adversos de los fármacos. Habíamos mencionado que es importante también averiguar los hábitos nocivos. El alcohol, por ejemplo, produce en aquellos pacientes de consumo crónico el síndrome de Korsakoff. El tabaco, habíamos mencionado que predispone a enfermedades cerebrovasculares y a Parkinson. Y cuando tengan un paciente joven que viene por un probable ACV, lo primero que tienen que pensar ustedes en ese paciente joven es que podría tratarse de un consumidor de drogas, sobre todo cocaína, que produce hipertensión, arritmias y accidentes cerebrovasculares tipo hemorrágico. Y otra consideración importante que deben tener en aquellos pacientes en los cuales sospechan, por ejemplo, de Parkinson, que uno de los síntomas iniciales que presenta el Parkinson es el estreñimiento. Tenemos también que investigar sobre sus antecedentes familiares. Ya saben ustedes que los antecedentes familiares se van a heredar. Y entonces si vemos que una familia hay enfermedad de Parkinson hereditaria y vemos que el paciente tiene pues algunos síntomas iniciales de esto, podremos concluir que probablemente está iniciando con enfermedad de Parkinson. Otras veces hay que averiguar si tiene o no algún tipo de alteración a nivel muscular, como por ejemplo distrofias de Duchenne en algunas familias, o Corea de Huntington, ¿no? Enfermedad de Huntington. Por ejemplo, hay una zona acá al sur de Lima, en Cañete, en donde se le catalogó como la zona endémica de Huntington. Más que zona endémica, la zona de mayor prevalencia, ¿no? Donde había muchas familias que tenían este tipo de corea. Migraña, si hay familiares, mamá, hermana que sufren de migraña, si hay epilepsia en la familia, o si hay convulsiones febriles, o si han habido convulsiones febriles durante su época de niño menor de 5 años. Muy bien. Eso es en cuanto a afiliación y antecedentes. En cuanto a enfermedad actual, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que aprendan o que recuerden? Porque probablemente ya ustedes están en su cuarta rotación, ¿no, doctores? Sí, doctor. En su cuarta rotación. ¿Qué es lo que quiero que sepan o que recuerden bien? ¿Qué cosa es un signo y un síntoma? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un signo y un síntoma? Doctor, el síntoma es aquella percepción del paciente que puede manifestarnos en la consulta clínica y el signo es aquello que encontramos en el examen físico. Doctor, no lo entendí bien. Más despacito. Doctor, decía que el síntoma es aquello que nos manifiesta el paciente en el anamnesis y el signo es aquello que encontramos en el examen físico al evaluarlo al paciente. Así es, correcto. Entonces, el síntoma y el signo, ambos son manifestaciones
clínicas de la enfermedad, ambos, ¿ya? Sin embargo, el síntoma es lo que nos, manifestación clínica, pero que nos refiere el paciente, lo que él manifiesta, es su sentir, su dolencia. El signo, por el contrario, es lo que nosotros vamos a evidenciar como parte aguda de la enfermedad o como parte secuelar de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Lo que tienen que aprender a diferenciar acá es que hay síntomas principales, así como signos principales y síntomas y signos secundarios que acompañan a esos síntomas y signos principales. Entonces, cuando hacen ustedes, digamos, el proceso para hacer el diagnóstico, tienen primero que agrupar síntomas y agrupar sus signos. Ver cuáles son los síntomas y cuáles son los signos principales. No se olviden de ello, porque acá en donde dice signos y síntomas principales, vamos a colocar 3 o 4 síntomas y signos que nos ayuden a orientar al diagnóstico, de tal forma que cuando los veamos, nosotros ya presumiblemente sepamos qué diagnóstico tiene el paciente. Por ejemplo, yo podría poner ahí síntomas y signos principales. Dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. ¿A qué me orienta eso? Esa es la tríada de Charcot, creo, doctor. Ya no puede creer, doctora, tiene que estar segura. Es la tríada de Charcot y nos orienta hacia colangitis. ¿Ya? Así es, doctora. Todo lo que aprendan ahora, desde que han empezado, todo es de asimilación. Ya no pueden ustedes olvidarse de nada. Nada es cancelatorio, porque todo esto va a servirles para su formación médica. Nada es cancelado, ya nada pueden olvidarse. Todo tiene que ser asimilado, asimilado y asimilado. ¿Ya? En cuanto a tiempo de enfermedad, nosotros tenemos que valorar, en el tiempo de enfermedad, vamos a valorar el motivo de la consulta. O sea, todo aquel paciente que viene a consultarnos tiene que tener un motivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene como antecedentes diabetes, ya tiene 15 años de tratamiento de diabetes, pero que me viene porque desde hace 2 o 3 meses está con adormecimientos tanto de manos como de pies. ¿Cuál sería el tiempo de enfermedad? ¿Cuál sería el tiempo de enfermedad, doctores? El tiempo de enfermedad va a ser el motivo por el cual viene, las parestesias y los adormecimientos, ¿no? La diabetes es simplemente un antecedente. Perdón un ratito.
Disculpen. Muy bien. Entonces, el tiempo de enfermedad les estaba comentando que va a ser el motivo de la consulta. Lo de los diabetes y todo su historial va a quedar como antecedente. ¿Ya? También tenemos que enfocarnos a ver la forma de inicio, si este fue brusco o insidioso. Cuando las enfermedades son subagudas o crónicas, su forma va a ser pues insidiosa. Cuando las enfermedades son abruptas, son súbitas, el inicio va a ser brusco. Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria o un desorden cerebrovascular. ¿Cómo es el curso? Si el curso es progresivo, ondulante o es estacionario, ¿no? Eso va a depender de cómo nosotros vemos la evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando ustedes se enfrenten a un paciente, lo que tienen que hacer es primero dejar al paciente que él les hable, dejarlo que se explaye, tomando ustedes nota de las partes más importantes, de lo que consideran más relevante. Después de eso, ustedes ya comienzan a ordenarlo y vuelven a repreguntar al paciente, pero haciendo incidencia de forma minuciosa tanto en la evolución cronológica como en las características de cada síntoma y signo que les refirió el paciente. Me explico. Por ejemplo, si un paciente me dice o alguien me da el dato de que ha convulsionado, ¿qué me interesa saber? Me interesa saber cómo se inició la convulsión, qué fue lo que presentó el paciente, si sus movimientos fueron tónicos, clónicos, tónico-clónicos, rígidos, cuánto tiempo duró la convulsión, si el paciente durante la convulsión tuvo movimientos oculares, si hubo o no relajación de esfínteres, si después de la convulsión tuvo o no un periodo posictal, cuánto duró este periodo posictal, en cuánto tiempo recuperó la conciencia, si antes de las convulsiones presentó un cuadro, una áurea, un cuadro prodrómico. Entonces, ustedes tienen que relatar, describir detalladamente cómo fue el episodio que tuvo el paciente. Probablemente en abdomen, en gastrointestinales habrán enseñado, por ejemplo, para dolor, ¿no? Alicia. Entonces, más o menos de esa forma, ustedes tienen que detallar cada característica de cada síntoma. Y si son signos, si es un signo, por ejemplo, y encuentran una cicatriz, ustedes tienen que describir la ubicación, la forma de la cicatriz. Es una cicatriz lineal de 10 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho, de color hipocrómica, localizado en hipocondrio derecho, ¿no? Y lo de si hay o no sus bordes cómo están, si hay o no procesos inflamatorios perilesionales, lo tienen que describir detalladamente. ¿Para qué? La idea es que cuando venga alguien, algún colega suyo, algún otro médico y lea la enfermedad o el examen físico de ustedes, se imagine y rápidamente pueda concluir qué es lo que tiene el paciente. A veces pecamos en hacer historias tan sucintas que ponemos una o dos palabras y realmente no damos mayores datos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad? Doctores,
entre síndrome y enfermedad? Doctor Albeniz Orestes, Albeniz Orestes. A ver, diferencia entre síndrome y enfermedad. Doctor, bueno, un síndrome es, digamos, una acumulación o una relación que podemos encontrar entre síntomas y signos. Sin embargo, estos no necesariamente tengan un origen o una explicación, digamos, que se relacionen, mientras que una enfermedad ya tiene una causa definida, ¿no? O sea, tiene una correlación fisiopatológica que puede explicarnos por qué ocurre. Mientras que un síndrome solamente agrupamos los síntomas, signos en relación a lo que se está viendo y podría darnos algunos detalles, pero cada uno de estos pueden tener diferentes causas, diferentes etiologías, ¿no? Mientras que una enfermedad ya está definida y normalmente es única en que es una enfermedad, Muy, ¿no? muy bien, un poco desordenada la explicación, pero bueno, creo haberla entendido. Es importante que ustedes sepan eso, o sea, ambos tienen el mismo origen en común. Tanto síndrome como enfermedad son un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, ya sea anatómico, fisiopatológico, químico, funcional, ambos. Sin embargo, en el síndrome es originado por múltiples causas y en la enfermedad es originado por una sola causa. Esa es la diferencia. Entonces, recuerden ustedes, conjunto de signos y síntomas que tienen común, un origen en común, ¿no? No van a agrupar ustedes signos y síntomas que tienen orígenes diferentes, que se originan por diferentes causas. Entonces, la idea es agrupar ese conjunto de signos y síntomas para disminuir el diagnóstico diferencial, disminuir las causas, poder plantear nuestros probables diagnósticos, hacer un plan de trabajo y de acuerdo a ello llegar a la etiología. ¿Ya? Muy bien. Este es un resumen de todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Algunos síntomas de la enfermedad del sistema nervioso, cuanto a terminología médica, cómo se debe hacer una anamnesis, como por ejemplo acá están poniendo como ejemplo la cefalea, cuándo fue la primera crisis, dónde comienza, cuál es su cantidad, describir de forma detallada todas las características clínicas de la cefalea. Y cuando llegamos al examen clínico, muchas veces con la experiencia, ustedes ya pueden deducir mediante la ectoscopía, tan pronto ingresa el paciente a su consulta, poder sospechar por qué motivo viene el paciente, cuál es su probable diagnóstico. No se olviden de que todos estos pacientes tienen que ser evaluados de forma integral y en esa evaluación debemos consignar las funciones vitales completas, ¿ya? Hacer el examen regional desde la cabeza hasta los pies y lógicamente terminar haciendo el examen neurológico. En este capítulo lo que se les pide, yo creo que en todos los capítulos debería ser igual, es que sean ordenados, sistematizados, con la finalidad de que no se les pase ningún tipo de dato o signo. Esa es la idea. Ordenados y sistematizados. ¿Qué vamos a ver en el examen neurológico?
el estado de conciencia, la fase y la actitud, la marcha, tanto motilidad pasiva como activa, la sensibilidad, la coordinación y el equilibrio, los reflejos, signos meningios y radiculares, si presenta o no el paciente movimientos involuntarios, si maneja bien el control de sus esfínteres y por último los nervios y los pares craneales. Entonces ustedes conforme desarrollemos el capítulo se van a dar cuenta que tiene un orden, siempre empezando por el estado de conciencia, nivel de conciencia y las funciones superiores. Esto es algo importante también en este capítulo y probablemente también les sirva para hacer sus otros diagnósticos. Acá lo que van a hacer primero, antes del diagnóstico sindrómico, es hacer un diagnóstico de síntomas y signos, como les había manifestado. Hacen ustedes toda la relación de sus síntomas y toda la relación de sus signos. Y en ellos traten de determinar cuáles son sus síntomas y sus signos principales. Y acorde a ello van a hacer el primer diagnóstico, que es el diagnóstico sindrómico. Después de eso, ustedes van a hacer el diagnóstico topográfico, o sea, van a tratar de determinar el nivel en que asienta la lesión. Después de ello, ustedes van a plantear el diagnóstico diferencial o nosológico, las probables enfermedades que pudieran estar involucradas en el origen de este paciente. Y por último, ¿cuál es la causa etiológica que está originando el problema? Entonces, 4 síndromes, pero siempre empiecen por favor con armando cuáles son el conjunto de síntomas y signos, su relación, identifiquen los síntomas y signos principales y después de ello su diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico diferencial y el diagnóstico etiológico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Recuerden que habíamos dicho que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen en común, pero que obedecen a varias causas. Yo les voy a presentar acá 3 síndromes para que ustedes se den cuenta. Ustedes ya son internos y les llega un paciente que refiere mucho dolor de cabeza insoportable, asociado a vómitos, y ustedes incluso lo ven vomitando. Entonces, ¿qué piensan? Oye, ¿este paciente no me estará cursando con un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Qué me falta? Pero ya con esos 2 datos importantes, que ustedes tienen que ir pensando, ¿no será un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Qué me falta para completar mi triada? Hacerle un fondo de ojo y encontrar edema de papila. Entonces la triada, cefalea, vómitos y edema de papila nos dan el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Cuando estamos en una etapa más avanzada, más complicada de ese síndrome, el paciente comienza a presentar pues hipertensión, bradicardia y mayor deterioro de conciencia. Pero esa es la triada característica de este síndrome de hipertensión endocraniana: cefalea, vómitos y edema de papila. Pero no vamos a esperar tener el edema de papila, sino ya vamos sospechando que este paciente pudiera ser portador de esto tan solo por el dolor de cabeza intenso y los vómitos.
Otro síndrome, el síndrome meningoencefalítico, el síndrome meningio, ¿no? Si ustedes encuentran un paciente que tiene mucho dolor de cabeza y en el examen físico le encuentran signos de rigidez de nuca, indudablemente van a tener que pensar que es un síndrome meningio. La rigidez de nuca, Kerning y Brusinski, son signos de síndrome patognomónicos de síndrome meningio. Síndrome meningio. No se olvide, ¿ya? Ahora, lógicamente, asociado a esto pueden haber otro tipo de signología o síntomas, como pueden ser deterioro del estado de sensorio y fiebre, ¿no? Pero basta que ustedes encuentren rigidez de nuca, signos meningios, para pensar que estamos frente a un cuadro de un síndrome meningio. En otras circunstancias, vamos a observar que puede... Entonces, en otras circunstancias, nosotros vamos a encontrar que hay pacientitos, por ejemplo, que vienen refiriendo que de un momento a otro y de forma brusca han perdido la motilidad, el movimiento de un miembro o de un hemicuerpo. Y en este caso estamos hablando de paresia o plejía, ¿no? Y al examen, ¿qué le encontramos nosotros? Aparte de la paresia o la plejía, Babinski positivo. Ya vamos a ver posteriormente qué cosa es un Babinski. Entonces, esto simplemente nos está orientando a pensar en un síndrome piramidal. ¿Ya? Síndrome piramidal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor Becerra, doctora Chinchay, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿Le escuchamos? sí, buenos días. Con respecto al síndrome meningio, cuando se refiere a rigidez de nuca, ¿cómo lo va a expresar el paciente? ¿Como que no tiene un movimiento limitado o, de qué manera? Mire, doctora, lo que estamos evaluando es signo, entonces no lo puede manifestar el paciente. Lo que manifiesta el paciente es su sintomatología, lo que siente, su dolencia. Y en este caso, en el síndrome meningio probablemente se queja de dolor de cabeza. Pudiera estar cursando o no con fiebre, pero en el examen físico nosotros vamos a encontrarle rigidez de nuca. ¿Ya? Eso lo vamos a ver posteriormente, pero la rigidez de nuca es una imposibilidad que tenemos nosotros para flexionar el cuello del paciente o encontrar signos que evidencien este problema. Muy bien. A ver, ahora sí quiero que participen todos, que se despierten, que se conecten si es que no han estado conectados. Vamos a presentar dos casitos, ¿ya? Dos casitos. El primer caso es un paciente varón de 70 años que va a la emergencia por presentar disminución progresiva de la fuerza del hemicuerpo derecho.
que inició en mano, comienza a presentar disminución de su fuerza en la mano, luego pie, y evoluciona hasta que arrastra el pie al caminar. Cuando uno le examina, ¿qué le encuentra? Hiperreflexia, hipertonía y Hodgman positivo. Muy bien. A ver, doctores, ¿alguien se anima a decirnos el diagnóstico sindrómico primero? Bueno, o el topográfico, el nivel de la lesión. Vamos pensando, doctor Becerra. Doctora Cagüina. Doctora Chinchay. Doctor Chipana. Doctora Chipana. Doctora Baltasar. A ver, ¿nadie se anima? Doctores, ustedes con sus conocimientos de anatomía y neuroanatomía. Doctor, ¿puedo decir Escuchamos, algo? doctor. Claro que sí. Adelante. Probablemente el paciente haya tenido alguna lesión en la corteza motora, probablemente, del lado opuesto, o sea, sería del lado izquierdo. Muy bien, doctor. Entonces, la idea es esta, ¿no? Tratar de hacer el diagnóstico topográfico. Entonces, si el paciente está presentando pues debilidad y o parálisis del hemicuerpo derecho, indudablemente que la lesión va a estar ubicada, como dice el doctor, a nivel de primera neurona, en el hemisferio izquierdo, a nivel de la corteza motora, o en el área porrolándica, región parietal. Entonces ustedes ya saben, este paciente está con una hemiparesia o hemiplegia derecha. Entonces su lesión es opuesta, es en el hemisferio izquierdo por decusación. Y eso ya lo saben ustedes, ya lo conocen, ¿no? Entonces, diagnóstico topográfico, primera neurona. ¿A qué nivel? Hemisferio izquierdo. Muy bien. Ahora vamos por el segundo caso. Ya, doctores, pero a poner en funcionamiento esas neuronas. En el segundo caso tenemos un varón de 20 años que refiere disminución progresiva de miembros inferiores, disminución de fuerza de miembros inferiores, de un año de evolución, un año de evolución, paciente joven, asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en ambas piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en D10. ¿Cuál es el diagnóstico topográfico? A ver, doctores. Bueno, los primeros no quieren participar. Vamos con los últimos entonces. Doctor Calderón. Calderón Melo. Buenos días, doctor. Presente. Bueno, a ver, doctor, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el nivel de la lesión? ¿Y por qué? Bueno, esto estaría
Nivel de las lumbares, ¿no? Algún nervio, algún un ganglio a nivel lumbar está siendo oprimido, parece. ¿Por qué ganglio? ¿Por qué tendría que ser un ganglio? No entiendo. A ver, acá la pregunta sería entonces, vamos orientándonos, doctor Calderón. ¿Estará la lesión a nivel cerebral? No. No. ¿Estará la lesión a nivel periférico radicular? No sé. Nivel medular, ¿no? Claro, a nivel medular. Entonces ustedes tienen que pensar así. ¿Dónde está la lesión? ¿En el cerebro? Si es en el cerebro, ¿en qué parte del cerebro está? ¿A nivel de la médula? Y si es a nivel medular, ¿en qué parte está? ¿O estará a nivel radicular o periférico? Y si es así, ¿dónde está? En la primera que habíamos visto, el primer caso, el problema era a nivel cerebral, porque era la única ubicación de la lesión que nos pueda explicar la hemiparesia. Pero observen ustedes en este caso, el paciente tiene una paraparesia. ¿Qué significa? Significa una disminución de la fuerza de los miembros inferiores. Y para que eso se suscite, indudablemente que la lesión no puede estar en la corteza, porque la corteza solamente compromete el lado contralateral. Para que esto se suscite, tiene que estar en un sitio en donde ya se hayan producido las dos decusaciones de los hemisferios. Y esto es a nivel medular. Entonces tienen que ir ubicándose los niveles, ¿ya? Muy bien. En el primer caso, en el caso A, en el diagnóstico nosológico, ¿qué enfermedades consideran ustedes que pudiera estar originando esa hemiparesia derecha? ¿Qué enfermedades lo pudieran estar originando? A ver, doctora Casas. Doctora Casas, Casas Reyes. Doctor Campos. Quizá una enfermedad de accidente cerebrovascular puede ser. Ya, ¿de qué tipo? Bien, doctor. Lo que dice usted es correcto. Lo más probable es que el paciente esté pasando por un problema de un accidente cerebrovascular. Ahora, los accidentes cerebrovasculares pueden ser de varios tipos, pero los más frecuentes son el isquémico y el hemorrágico, ¿no? Entonces, en el isquémico, por la presentación y el cuadro clínico del paciente, probablemente sea el origen, ¿no? El paciente en el isquémico asiste a su enfermedad, ve cómo evoluciona su enfermedad. Primero adormecimiento, disminución de pie, mano y progresivamente de todo el hemicuerpo. En el hemorrágico no. En el hemorrágico la presentación es brusca, súbita y generalmente se acompaña de cefalea intensa y trastorno del sensorio.
bruscamente. Entonces, por la presentación del cuadro, pareciera que se trata de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, esa sería la causa. El diagnóstico nosológico de enfermedad. En el segundo caso, ¿qué les parece? Doctor Carrizo. Doctor Carrizo. Sí, doctor. ¿Qué le parece el segundo caso? ¿Cuál sería el diagnóstico nosológico? Podría ¿Qué ser una, puede estar originando que haya una disminución de la fuerza en este paciente? una hernia discal, doctor. Una hernia discal. Ya, una hernia discal, dice el doctor Carrizo. A ver, doctora Carazas. Doctora Carazas, ¿qué opina usted? No está la doctora Carazas. Sí, no tengo un diagnóstico nosológico en mente, doctor. Podría ser una afectación a nivel del núcleo pulposo, en la médula tal vez, entre los discos intervertebrales. Ya, muy bien. A ver, observen ustedes, ¿recuerdan cómo habíamos dicho que es importante, pues, todo lo que hemos evaluado, ¿no? La edad del paciente, hemos evaluado la forma de presentación, el curso, ¿no? Entonces, todas esas cosas nuevamente ustedes tienen que traerlas ahora a su cabeza, a su cerebrito. Entonces, este es un paciente joven de 20 años que viene por disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores. Las causas más frecuentes de una paraparesia en pacientes jóvenes generalmente son las traumáticas. Ustedes van a tener pacientes que sufrieron un accidente de tránsito, que se cayeron y que se golpearon a nivel de la región lumbar, la columna vertebral, y como consecuencia de eso sufrieron una sección medular, completa o incompleta. Y esto les produjo, lógicamente, una disminución de las fuerzas y paraparesia. Eso es lo más frecuente. Pero para tener esto, este paciente tiene que haberlo, primero, tiene que haber tenido antecedente de trauma. Y segundo, que el inicio de su enfermedad sea súbito, abrupto. Pero en este paciente tenemos una disminución progresiva de 1 año de evolución. Entonces, ¿qué nos hace pensar ello? Que podría tratarse de qué cosa? De un problema degenerativo, de un problema neoplásico, ¿no? De un proceso tumoral expansivo. ¿Y este proceso expansivo de qué etiología? Infecciosa, neoplásica, ¿no? Entonces, lo catalogaron como un proceso expansivo intramedular. ¿Me están siguiendo más o menos los conceptos que les estoy diciendo? ¿Entienden lo que les hablo? Sí, Para doctor. para eso es importante hacer pues la anamnesis, ¿no? La anamnesis. Para eso es importante fijar también la edad del paciente. Muy bien, entonces lo catalogaron como un proceso infeccioso, como un proceso expansivo a nivel intramedular. Doctor, una pregunta. A ver, doctora Córdoba, pregunte usted. Doctor, usted mencionó diferencias entre cómo, o sea, cómo establecer una diferencia entre una hemorragia y una isquemia. No sé si lo podría repetir, por favor. Claro. En los pacientes que cursan con ACVs isquémicos, generalmente la instalación es progresiva, insidiosa, en horas pero insidiosa. El paciente asiste a su enfermedad. Él ve cómo se le adormece, siente cómo se le adormece la mano y cómo pierde
la fuerza, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. En cambio, en el ACV hemorrágico no. La presentación es brusca, súbita. Y el paciente generalmente asocia todo esto a dolor de cabeza intenso y vómitos. Esa es la diferencia, doctor. Gracias, doctor. Bueno, y continuando entonces. Entonces, se catalogó como un proceso expansivo intramedular. Ahora, el diagnóstico etiológico. ¿Qué cosa está causando estas cosas? En el primer caso, si bien habíamos pensado, diagnóstico sindrómico, síndrome piramidal. Diagnóstico topográfico, corteza cerebral, primera neurona, hemisferio izquierdo. Diagnóstico nosológico, ACV, probablemente isquémico por la presentación. Pero, ¿qué originó todo esto? Entonces, lo que originó todo esto es que el paciente tenía una arritmia. Recuerdan ustedes también que al inicio mencionamos que es importante saber si el paciente tiene o no algún antecedente importante, como por ejemplo una arritmia cardíaca. La fibrilación auricular va a originar ACVs isquémicos en los pacientes. Produce cardioémbolos que se disparan y se alojan en las arterias cerebrales. Y eso produce ACVs isquémicos. Entonces, el diagnóstico etiológico es la fibrilación auricular que originó el ACV isquémico. En el segundo caso, en el del paciente joven de 20 años, el diagnóstico etiológico fue que encontraron ese proceso intramedular y lo aspiraron y concluyeron que era un problema infeccioso crónico, una tuberculosis en la médula. ¿Ya? Una tuberculosis en la médula espinal. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que orientar nuestra forma de procesar y hacer los diagnósticos. Siempre pensando, ¿no? Todo tiene que tener una relación coherente, congruente con lo que le está sucediendo al paciente. Doctor. Adelante, doctor Albeniz. Y respecto a los diagnósticos diferenciales, ¿es parte del diagnóstico audiológico? ¿O se planteaba? No. Es diferente. Ustedes cada vez que, en el primer caso, van a plantear, para mí es un accidente cerebrovascular. Ustedes van a plantear eso. O nosotros. Pero ¿qué cosa es? ¿Es isquémico o es hemorrágico? Por la forma de presentación, sugiere que es un ACV isquémico. Sin embargo, podría ser un hemorrágico. Y para ello ustedes tienen que hacer un plan de trabajo, ¿no? Después que hacen todos sus planteamientos, hacen su plan de trabajo. Y en su plan de trabajo, ¿cuál es la vedette? ¿Cuál es, digamos, la ayuda neuroradiológica para los neurólogos? La tomografía cerebral. Si bien es cierto, la presentación inclina a pensar en un ACV isquémico, la tomografía también tiene que decirnos que no hay ningún tipo de lesión y por lo tanto es un ACV isquémico. Pero si encontramos una lesión hiperdensa en la tomografía, nuestro planteamiento diagnóstico tendrá que variar, a pesar de que nuestra impresión y el cuadro clínico oriéntese hacia la parte isquémica. Si encontramos una lesión hiperdensa, será pues hemorrágico, ¿no? Ahora, si no encontramos nada y seguimos con la presentación del ACV isquémico y vemos que el paciente es fibrilador, la causa es esa. La etiología, el origen, viene a ser eso, la fibrilación auricular, que emite cardioémbolos. Por el contrario, si es un ACV hemorrágico y el paciente tiene como antecedentes hipertensión arterial y está cursando con crisis hipertensiva, el diagnóstico etiológico será la hipertensión arterial.
¿Aclaró su duda, doctor Albeniz? ¿O sigue confundido? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, para el diagnóstico etiológico, ¿es necesario hacer exámenes complementarios o solamente de acuerdo a lo que yo más o menos sé? No. Todo tiene por eso todo tiene su proceso y sus partes. Hasta el diagnóstico diferencial, que es el nosológico, ustedes todo lo hacen clínicamente. Para el etiológico sí tienen que ayudarse de sus exámenes complementarios, ya sea de imágenes, laboratorio o microbiológico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En conclusión, en este paciente de 20 años, por ejemplo, ¿no? A ver, muchachos, doctores, piensen, ¿quién se lanza? A ver. Síndrome no, diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. Un voluntario. A ver, doctora Córdoba, adelante, la escuchamos. Ya que no quieren hablar, a ver, ¿qué le parece? Lo que pueda, doctora, le ayudamos. Ahorita están para aprender, pero planteen, a ver, oriéntense, comiencen a analizar, desmenucen el cuadrito y vayan haciendo sus presunciones diagnósticas. A ver, doctora Córdoba, vamos. Bueno, el diagnóstico topográfico a mí me parece que sería en el hemicuerpo izquierdo del cerebro, porque hay hemiplegia derecha. O sea, lesión de primera neurona, hemisferio izquierdo. Perfecto. ¿Qué más, doctorita? Por la... Ay, en el nosológico, yo diría que es un cuadro hemorrágico por la cefalea intensa. Por la presentación brusca y en la cefalea intensa, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y el etiológico? En el etiológico, bueno, es que ella dice ahí, bueno, sería la ruptura de un vaso, tal vez. Por el cuadro Claro, entonces, así es. Es que generalmente los pacientes jóvenes hasta mediana edad, cuando se presentan este tipo de cuadros y no hay antecedentes de importancia, hipertensión arterial, diabetes, esas cosas, lo más probable es que sean complicaciones de malformaciones congénitas que tienen, ¿no? Presencia de algún tipo de aneurisma que se complica y se rompe. Entonces, diagnóstico topográfico, lesión de primera neurona, primera motoneurona. Localización, hemisferio izquierdo. Sindrómico es síndrome piramidal. Siempre que encuentren un paciente con paresia, plejía o signo de Babinski, siempre tienen que catalogarlo como un síndrome piramidal. Síndrome topográfico, primera neurona, hemisferio izquierdo. Nosológico, por la forma de presentación, es un ACV, clínicamente un ACV hemorrágico. ¿Cómo lo corroboramos? Con una tomografía. Si encontramos una lesión hiperdensa, es hemorrágico. Lo más probable de que se trate de una ruptura de aneurisma cerebral. ¿Cómo lo corroboramos? Con un angioten o una panarteriografía. ¿Preguntas, doctores, hasta acá? ¿Está claro esto? ¿Todavía siguen con dudas?
Doctor, una pregunta. Usted nos mencionaba hace un rato que, por ejemplo, en el paciente hemorrágico, el paciente iba sintiendo... Ah, no, me equivoqué. Sí, está bien, gracias. Por favor, lo que uno les dice, traten de asimilarlo de una vez, ¿ya? O sea, si ya me mencionamos lo anterior, entonces esto es, digamos, clásico de un ACV hemorrágico. Cuando tengan un paciente con esta presentación, o sea, su presunción diagnóstica clínica debe ser hacia esto. Si tienen el paciente de la otra presentación que asiste, que ve que progresivamente se le adormece la mano, el pie, comienza a tener disminución de la... Ese es un ACV isquémico. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, Bueno, disculpe, una consulta. adelante. Yo podría agregar en el diagnóstico etiológico hipertensión arterial, porque casi siempre creo que la mayoría de ACVs se presentan porque hay hipertensión. ¿Podría agregar dentro del diagnóstico etiológico o necesariamente tiene que ser el, bueno, el origen que vendría a ser la ruptura de un vaso, ¿no? En este caso porque es hemorrágico. ¿Podría agregar hipertensión o no? Sí podría agregar hipertensión, sí podría hacerlo, pero siempre y cuando le cambiemos también la edad al paciente y le consignemos que es hipertenso. Si yo tuviera frente a mí un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión, entonces sí. Pero este es un paciente de 20 años, aparentemente sano, sin antecedentes. ¿Me entiende cuál es la idea? Sí, sí, doctor, ahora sí, muchas gracias. Ya. Muy bien, doctores. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctora Foley, coordine con los doctores las clases, por favor. Las clases teóricas, ¿ya? Y cada uno de sus Doctor, una delegados también. pregunta. Sí, dígame. Con respecto al diagnóstico nosológico, ¿cómo es que descarta rápidamente, por ejemplo, o diferencia un ACV hemorrágico del otro? Doctora Foley, ¿puede contestar la pregunta, por favor? Sí, bueno, usted dijo que el ACV hemorrágico comenzaba de manera brusca, súbita, el trastorno de la sensibilidad se daba de manera brusca también, había un dolor de cabeza intenso y también vómito. A diferencia del cuadro de ACV isquémico, que era progresivo, insidioso y el paciente iba a sentir cómo iba perdiendo fuerza de los miembros superiores y miembros inferiores. Doctora Chipana, ¿contestaba su pregunta o tiene alguna duda? Sí, doctor. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les estaba refiriendo de que la doctora Córdoba llame para coordinar las clases con los profesores. Somos 3 nada más, ¿ya? Y que coordinen las clases, ya está la repartición o la distribución de los diferentes grupos. Mi grupo, mañana empezamos las prácticas, después la teoría, ¿ya? Hoy día esto es una teoría práctica para todos. No sé si empezarán hoy día. Somos 3 profesores. Esperemos que conforme vaya avanzando la evolución de las clases, se sumen, aunque sea 2 profesores más, los contrate. Esa es la idea. Ya. Por favor, todas las clases que se hacen, estudienlas. No lo dejen para última hora. Revísenlas. Es la única forma de que ustedes estén. Por si acaso, el examen teórico y el práctico es el último día de clases, para que todos lo tengan en cuenta. No hay postergaciones.
El último día de clases que está programado, calendarizado, es el examen teórico y el examen práctico. El examen práctico lo toma otro profesor. O sea, la parte sumativa lo toma otro profesor. O sea, a mis alumnos les puede tomar el examen el doctor Roldán o el doctor Cabrera y viceversa, ¿no? A los alumnos de ellos les tomamos nosotros. ¿Ya? Después de cada práctica, después de cada clase práctica que hagan, ustedes tienen que confeccionar un video replicando todo lo que han aprendido durante su clase práctica. Ese video deben subirlo a un drive y mandarlo a su profesor por intermedio de su delegada de cada grupo, subgrupo. ¿Ya? Antes de confeccionar el video, deben haber practicado 4 o 5 veces el examen. Si les enseñaron, por ejemplo, motilidad pasiva y activa, tienen que saber cómo se hace la motilidad pasiva, cómo se hace la motilidad activa, y eso replicarlo en un video con un familiar o un conocido, ¿no? Después que lo han hecho, lo han practicado y saben que los hacen bien de forma ordenada, adecuada, recién hacen el video, que no debe durar más de 3 o 4 minutos, ¿ah? Y eso se lo entregan a su delegada para que alcance a su doctor de prácticas. Es obligatorio esa presentación. Es obligatoria para su calificación de la parte formativa, doctores. ¿Alguna pregunta respecto a ello? Doctor, este segmento estaría terminando el 7 de octubre, entonces el examen sería el 7 de octubre. Así es, doctora, el 7 de octubre. El examen teórico a las 8 de la mañana y el práctico después de las 9. Ya cada delegado o subdelegado coordina con su docente a qué hora les va a tomar el examen, ¿no? El práctico. También tenemos tres seminarios. Entonces, ya desde ahorita, por favor, cada seminario lo cogen 5 alumnos, 2 de A5 y 1 de A6, como responsables de la ponencia. Sin embargo, todos leen el seminario. Todos tienen que aportar para el seminario. Todos tienen que investigar, buscar, ¿no? Entonces, si les preguntan, a ver, ¿qué ha leído usted de nuevo? ¿Qué cosa puede aportar? Para que tengan la posibilidad de aportar algo novedoso en el seminario. Los responsables son los 5 o los 6, pero todos tienen que haber leído algo nuevo para el seminario. Por favor. Más bien, hágale repartición, doctora Córdoba, de una vez de esos seminarios para que todos vayan preparando ya. Ya, doctor. Doctor, ¿y eso qué día sería la presentación de seminarios? Cuando ustedes, o sea, nos ponemos de acuerdo o llama usted a su profesor responsable y con él se ponen de acuerdo. Pero ya lo deben estar trabajando, ¿no? O sea, que así no nos atrasamos y todos mantenemos un orden. Me avisa, doctora Córdoba, si mañana tienen teoría con alguno de los docentes. Si no hay teoría, de nuevo dicto yo a las 8:30. Dictaría porque hoy día estoy de guardia de noche. Hasta llegar son las 8:30 más o menos. Ya, doctor, me avisa si es que no hay teoría para dictarles yo. ¿Ya? Ya le mandé el calendario, ¿cierto? Sí, ya me mandó el cronograma. Ya, entonces, a ver, calendarice usted a ver si nos alcanza el tiempo, si no para dictar aunque sea 2 clases juntas, ¿ya? La idea es que estén holgados, terminar para que puedan estudiar. No les estoy diciendo que esperen en la última hora para estudiar. Por favor, estudien todos los días, preparen sus clases. Antes de escuchar la clase, prepárenlas para que así les sea más fácil estudiar a ustedes. Cosa que terminamos tranquilos, todos bien, todos 20, felices de la vida. Muy bien, doctores, muchas gracias. Que les vaya bien a estudiar. ¿Ya? Gracias, doctor. Nos vemos mañana.
Muchas gracias. Con mi grupo nos vemos mañana después de la teoría. Gracias. Gracias, doctor Zamora. Hasta luego.